En general hay 4 tipos de estrategia mediante las cuales se pueden abordar las comunicaciones en crisis y estas tienen sus ventajas y sus desventajas. Veámosla. El silencio. No se reacciona ante las acusaciones. La ventaja es que se puede conseguir que la crisis cese porque no hay polémica. La organización se puede mantener al margen de los comentarios y evita ser usada ante una crisis que puede ser poco grave y breve. La desventaja es que siempre parece que el que calla otorga y puede denotar culpabilidad. Los periodistas buscarían entonces otras fuentes de información hostiles para la organización. La otra estrategia es la negación. La institución niega en bloque el incidente y rechaza cualquier interés que se le preste. La ventaja es que si la acusación es realmente infundada, esta estrategia puede frenar la evolución de la crisis. La desventaja es que si la acusación es justificada, cuando la verdad se patentice, dañará aún más. Recomendamos utilizar esta estrategia solo para falsas acusaciones. Transferencia de responsabilidades. Un tercero asume las responsabilidades para proteger a la empresa. Se cesa a un gerente de área, a un supervisor negligente, o se responsabiliza a un proveedor que sea de afuera. La ventaja en el corto plazo es que se saca a la empresa de la polémica mientras se prepara. La desventaja es que si hay responsabilidad, el descrédito de una negativa puede ser aún más terrible al final. La última estrategia es la confesión. Se trata de reconocer las responsabilidades y de colaborar plenamente con los medios de comunicación con declaraciones como somos responsables pero vamos a actuar, a reaccionar, o somos responsables pero no los únicos. La ventaja es que la estrategia de la verdad siempre da valor a la empresa. La desventaja es que el público, si bien es cierto, honra la sinceridad, deplora también las faltas cometidas. Podríamos perder a largo plazo toda nuestra clientela. Antes de escoger alguna de estas estrategias, debemos hacer una evaluación previa de la crisis, determinando sus límites, sus causas, los riesgos existentes y potenciales, sus efectos colaterales, definir responsables internos y externos, investigando las causas estructurales ajenas a la empresa. Debemos evaluar los daños, los afectados y las consecuencias de diversa índole, determinar el grado de presencia mediática, determinar a qué fuentes acuden los medios a fin de poder actuar sobre estas. Debemos desmentir de inmediato toda información falsa, distorsiones informativas y reducir el sesgo de los periodistas. Con este objeto debemos establecer de antemano la posición de la empresa frente al problema. Debemos redactar con precisión y aprobación del comité de crisis 3 tipos de documentos. Por un lado, un discurso de crisis, posición clara ante el conflicto, con sus implicaciones y las responsabilidades propias y de terceros, sin olvidar la solidaridad con los afectados, asumiendo consecuencias. Carpetas informativas para los distintos públicos sobre el problema y un informe de antecedentes, un historial detallado del problema. Debemos hacer difusión informativa constante hacia afuera y hacia adentro de la empresa como arma para contrarrestar el rumor y la desinformación. Debemos establecer aliados para buscar su acompañamiento a favor de la empresa y evaluar permanentemente la información y los efectos de la cobertura y declaraciones de la empresa o organización. Se puede gestionar una comunicación en crisis de manera positiva o negativa. Veamos ejemplos de la positiva. Reunimos la información más completa posible. Preparamos las respuestas con notas de prensa, conferencias de prensa y tomamos en cuenta las posibles audiencias. Establecemos el relanzamiento de la imagen corporativa como oportunidad frente a las crisis hacia el público. Pero hay elementos negativos que hay que evitar, como los siguientes.
Permitir que miembros de la empresa hagan declaraciones públicas sin preparar sus intervenciones. Comunicar las cosas solo a los medios y periodistas que consideremos amigos. Mentir sobre información crucial o reservarnos datos fundamentales, creyendo que así vamos a minimizar el acontecimiento. Mostrar incompetencia, falta de control o arrogancia. Mostrar insensibilidad a las implicaciones emocionales entre los afectados por los acontecimientos. O simplemente no considerar todas las posibles implicaciones del acontecimiento. La clave del vocero y de la dirección de la empresa es concertar un solo mensaje y que todos lo sepan. La comunicación en tiempos de crisis debe ser idéntica para todos, a fin de crear un sentimiento de cohesión. La relación con los medios de comunicación son, en momentos de crisis para el vocero institucional, una prioridad. En el momento de estallar una crisis, estos voceros son los que informan al público de que ha ocurrido un accidente y los que le orientan mediante sus propios análisis. Debemos comunicarnos con los sectores en relación con la empresa, clientes, distribuidores, proveedores que puedan jugar un papel de importancia en esta crisis. Y debemos considerar una más amplia relación con el público, que a lo mejor antes eran individuos que nada tenían que ver con la empresa, pero cuya atención será atraída por la crisis y lo negativo, y habrá que dirigir mensajes e informaciones básicas a ellos. En situaciones de crisis, cuando el panorama está demasiado confuso o complejo, las versiones informativas son diversas y se necesita aclarar las cosas lo más contundentemente posible. A veces lo mejor es hacer una conferencia de prensa. Cuando la crisis ha trascendido a los medios, estos suelen llegar y debe aprovecharse la situación. Finalizada una crisis, debemos hacer una evaluación analizando los alcances y la magnitud de lo ocurrido, así como de la responsabilidad. No debemos dejar cabos sueltos. Debemos prevenir repercusiones inmediatas, analizar y prevenir efectos a largo plazo, evaluar y medir los resultados de nuestras acciones realizadas. No se nos olvide agradecer las colaboraciones obtenidas. Y finalmente, elaborar una guía de lecciones aprendidas poniendo énfasis en las debilidades, en los escenarios no previstos y elaborar un listado de recomendaciones.